En estos tiempos finales, muchas personas reciben una llamada y a algunos les cuesta identificarla. Dios los aparta con un propósito, un plan que se revelará más tarde y que es mucho más grande que su propia persona. Dios los llama a trabajar más allá de lo que hacen en su vida y les confiará una misión, pero previamente es necesario un entrenamiento profundo, si acepta naturalmente. En este video te voy a hablar del llamado que Dios está haciendo a muchas personas en estos tiempos, cómo lo puedes reconocer y cuáles son las etapas que debieras recorrer si aceptas el llamado. Muchas personas están en proceso normal de su vida hasta que surge esta llamada. Si el Señor te aparta de tu vida, es para mostrarte que no ha planeado para ti una vida convencional y regulada en el sentido que tú pensabas. Para esto es necesario romper tu vieja vida para hacer una nueva. Y es de esperar que se produzcan trastornos y una gran travesía en el desierto, principalmente si eres llamado en los últimos tiempos, en los días en que el Señor derramará su espíritu masivamente. El Señor prepara a las personas. Antes de cualquier compromiso pasarás por una especie de servicio militar divino en el que Él te enseñará cosas esenciales para cualquier soldado de Dios. Estos requisitos previos ya están en la Biblia. Aprender a amar a Dios más que a nada, y para esto te puede imponer un ejercicio de aislamiento. Aprender a vivir en abundancia y en pobreza, es necesario perderlo todo o nunca haberlo tenido. Olvidar tus deseos, llegando a una tal fase de confusión en que finalmente aprendes a decirle a Dios qué quieres que hagas, en vez de decirle quiero esto o aquello. Caminar en lo invisible, depositar la confianza total en Dios. Es al cumplir estas condiciones que podemos ser capaces de entrar en nuestro llamado y que se nos revele por completo. Viajarás por un camino en el que sucesivamente sientes la llamada. Se produce un aislamiento involuntario, pérdida material, relaciones personales, te haces muchas preguntas y se las haces a Dios. Tienes una pérdida de puntos de referencia y hasta posibles depresiones. Aparecen nuevos amigos y un nuevo comienzo, y así entras en tu llamado con una nueva visión del mundo. Pero tenemos libre albedrío, y por lo tanto podemos elegir entre escuchar los planes de Dios o seguir nuestros propios deseos. Si queremos seguir a Dios, debemos olvidar nuestros propios deseos. Esto es contrario a lo que siempre se nos ha enseñado. Elegir de acuerdo con nuestros deseos o nuestras posibilidades y pedir la bendición de Dios después. Sin embargo, esta forma de hacer las cosas no es realmente bíblica, por lo que cambiar no es fácil, sino necesario, si realmente queremos seguir el camino del Señor. La única forma real de no confundirse con su llamado es rezar y aprender a escuchar a Dios. A veces el plan de Dios no se revela pronto en la vida. Puede elegir revelarlo bastante más tarde. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a San Pablo ya era adulto, pero otros como Jeremías o Samuel fueron llamados desde la infancia. Siempre que sea posible, no te bases en otras personas. Busca las respuestas en la privacidad de tus oraciones. Debes estar atento a lo que Dios quiere revelarte y ser exigente. No te dejes llevar por fantasías. Haz preguntas a Dios y pídele que abra tu inteligencia a sus respuestas. Y muchas veces las respuestas son los hechos que suceden en nuestra vida. Esa es la manera principal en que Dios se comunica con nosotros. Puede que tengamos una vida aparentemente feliz, pero mientras no caminemos hacia nuestro llamado, siempre habrá un tipo de vacío, que cambiará cuando entremos completamente en la dimensión de lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero toma tiempo. El plan de Dios para San Pablo
no sucedió de la noche a la mañana. Desde su iluminación en el camino a Damasco hasta el comienzo de su predicación pasaron años. La única manera de estar en sintonía con tu entrenamiento y posteriormente con el llamado es orar constantemente y tener un conocimiento suficiente de las Escrituras que te permitan saber qué proviene de Dios o no proviene de Él. La multiplicación de oraciones y el ayuno nos da la seguridad de que Dios tiene el control. Debes confiarle todo, tu malestar, explicarle cómo ves las cosas, explicarle qué esperas de Él, preguntarle qué espera de ti. Toda esta intimidad se desarrollará poco a poco, pero Dios estará comprometido en la medida en que uno obedece. Un soldado de Dios debe poder valerse por sí mismo en todas las circunstancias. Cada cristiano debe saber cómo desarrollar mecanismos de defensa espiritual, especialmente en estos tiempos finales cuando seremos cada vez más excluidos de la sociedad. Y para lograr esto es necesario deshacerse del cordón umbilical del grupo. Y es de esperar que esto produzca aflicción, cuando nadie te entienda o cuando no puedas contactar a nadie. Esta frustración te llevará a hablarle constantemente y a confiar en Dios por completo, porque realmente no tienes otra opción. Todo esto debería permitirte comprender el límite humano y aprender a no exigir más de los seres humanos de lo que solo Dios realmente puede darte en términos de comprensión, apoyo y amor. El Señor debe convertirse en tu roca y tu fortaleza. Te harás preguntas sobre la verdadera razón de tu presencia en la tierra. ¿Cuál es tu papel en este planeta? ¿Existe realmente un plan de Dios para ti? ¿No te ha olvidado? Te preguntarás si merecías lo que estás pasando o si hiciste algo mal. Pensarás en muchas cosas y sus opuestos. Cuestionarás tu fe. Creerás erróneamente que Dios te ha abandonado. Te preguntarás si no te espera la locura. Ya no te sentirás en sintonía con el mundo y Dios no parece escucharte. Se establecerá una gran fatiga psicológica y espiritual. Pero hay un propósito y una dirección para todo esto, porque cada cristiano debe aprender el valor de la perseverancia y de la esperanza. Quizás no entenderemos las situaciones, pero sabremos que Dios existe. No se trata de creer en los problemas o soluciones, sino sobre todo en Dios. Conclusión. Debe haber debilidad, o más bien debemos enfrentarnos con nuestras debilidades conocidas y desconocidas para que ya no sean obstáculos más adelante. Esto no se refiere necesariamente a todas las debilidades personales, sino a aquellas que el Señor sabe que debemos vencer para avanzar. Entonces verás una pérdida de perspectivas y de viejos sueños. Todo se derrumba, incluso cuando las barreras aún bloquean el camino. Avanzamos, retrocedemos, nos quedamos quietos esperando que alguien venga a salvarnos. Esperamos que suceda algo, mientras que todos los intentos humanos fallan. Somos como una rata, o seremos como una rata encerrada que deambula por su jaula todo el día sin encontrar una salida. Y solo se lastima al intentar forzar los barrotes de la jaula. Pero tiene que suceder para que comprendas el límite de tu fuerza y tu inteligencia. Cuando reconoces tu debilidad, entonces reconoces cuánto necesitas al Salvador. Y de repente nuevas personas se colocarán en tu camino. Un nuevo universo, nuevos lugares, generalmente lugares simples, personas simples y humildes. Poco a poco estas nuevas personas y este nuevo entorno participarán en tu desarrollo. Después de estar muerto a tu antigua vida, renacerás con dolor, pero con una nueva forma de pensar, una nueva visión del mundo y sobre todo una mayor intimidad con Dios. Has aprendido humildad y abnegación. La vieja visión del mundo, de la familia, del mundo profesional ha cambiado en ti. Te atraen las cosas simples. Aprendes a valorar lo que ya está yendo bien.
cosas, personas y Dios, todas vuelven a su lugar en tu corazón. Entonces, como no sabes a dónde vas, te apegas al Señor y le preguntas qué tienes que hacer, poniéndote totalmente a su disposición. Aprendes a confiar en Dios, no solo porque no tienes otra opción, sino porque las pruebas que ya has experimentado te han enseñado. Después de haber perdido todo y haber adoptado nuevas actitudes, estás listo para entrar en su llamado. Esto puede suceder rápidamente o lentamente. Has aprendido a tu costa lo que significa ser un soldado de Cristo, someterte a pruebas, privaciones, humillaciones, y sin embargo, sabes cómo estar apegado a Él. Estas cosas son necesarias para enviarte a la batalla, donde debes ser fuerte después de aprender a confiar en Dios. Debería esperarse que este proceso dure algunos años. Hoy cada vez más personas han entrado en su llamado. Otras están a punto de hacerlo, pero todas trabajan para el Señor, habiendo abandonado su antigua forma de ver las cosas. El hambre, una señal inequívoca de los últimos tiempos. El hambre constituye, sin lugar a dudas, uno de los más graves problemas sociales del mundo actual. Según consideran altos comisionados de la reconocida entidad defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, el hambre ocupa el lugar número 1 en la lista de peligros para la salud a nivel mundial, provocando más muertes que el SIDA, la malaria y la tuberculosis en conjunto. Hoy día, según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el hambre afecta a más de 800 millones de personas a escala mundial, mientras aproximadamente 2.000 millones están bajo la amenaza de este flagelo social, siendo África y Asia los continentes en los que se verifica la mayor incidencia del hambre y de subalimentación en la actualidad. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, entre las causas del hambre se incluyen los desastres naturales, la pobreza, la falta de infraestructuras agrícolas, así como también la sobreexplotación del medio ambiente, los conflictos armados, las pandemias y el alza del precio de los alimentos en el mercado internacional. Pero el problema del hambre no es nuevo. El libro de los libros, la Biblia, registra múltiples episodios en que tanto los egipcios como el antiguo pueblo de Israel sufrieron por años los embates de la carencia de alimentos. En consonancia con lo preindicado, el libro de Génesis capítulo 12, verso 10, refiere: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Como puede interpretarse a la luz de este pasaje bíblico, el gran patriarca de Israel se convertiría muy probablemente en uno de los primeros exiliados del hambre que recuerde la historia de la humanidad. Otro antecedente histórico de grandes hambrunas plasmado en las páginas de la Biblia es el que relata Génesis capítulo 41, versículos 56 y 57, alusivos a los años en que José ejercía su función como gobernador de Egipto. En tal sentido, los citados versículos precisan: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Gracias a esta calamidad de proporciones extraordinarias, pudiera considerarse que el antiguo Egipto comenzaría a consolidar su hegemonía imperial sobre el resto del mundo conocido. Empero, lo que no admite discusión alguna es el hecho de que aquella estremecedora hambruna sería la ocasión que Dios utilizaría para el cumplimiento de sus promesas a José, el amado hijo de Jacob, ante los ojos de aquellos que habían menospreciado sus sueños y su propia dignidad como hombre de tan especial llamado de Dios. Debe destacarse que una de las carencias de alimentos más dantescas experimentadas por el pueblo de Israel
es la descrita en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 25, cuando precisa lo siguiente: y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ha de destacarse que las páginas del Viejo Testamento contienen distintas declaraciones proféticas que vinculan grandes hambrunas en toda la tierra a la constante actitud de desobediencia a los mandamientos divinos, especialmente del antiguo pueblo de Israel. Así, Deuteronomio 28, versos 48 y 49 establecen que: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. En esa misma tesitura, el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, versículo 1, refiere lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Como puede advertirse, esta declaración pone de manifiesto el estado de indignación del profeta ante la pecaminosidad de Israel delante de Dios, frente a la marcada tendencia del pueblo escogido a desviarse del camino de la santidad con prácticas abominables delante del Creador. Es oportuno recordar que la era moderna también ha sido testigo de catastróficas crisis alimentarias en distintas latitudes del mundo. Una de esas experiencias tristemente inolvidables corresponde a la entonces colonia británica de Irlanda, que durante la década de los años 40 vería fallecer aproximadamente 1 millón de personas a raíz del colapso de su producción de patata, considerada como la base alimenticia de su dieta diaria. Asimismo, son memorables las decenas de millones de muertes en la China popular maoísta de finales de los años 50, al igual que como ocurriera en la Unión Soviética, bajo el régimen de Joseph Stalin, a partir de los años 30, en ambos casos, según estudiosos del tema, como resultados de las desacertadas políticas económicas y sociales puestas en marcha por los citados líderes comunistas. Debe enfatizarse que la expansión progresiva del problema del hambre por todas las regiones de la Tierra durante los últimos años no debe generar una preocupación meramente humanista, motorizadora de un resurgimiento de la lucha por la justicia social en el mundo, sino que, sobre todo, habrá de ser interpretada como una clarinada que anuncia el cumplimiento de la profecía de Jesús contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, cuando declara: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Al margen de las posturas de algunos eruditos en cuanto al alcance de esta profecía, la misma se hace cada vez más real en el actual momento de la historia humana. Sin importar los factores que la determinen, el hambre se constituye en una amenaza cada vez más latente sobre millones de personas en el planeta, sin que se vislumbren fórmulas humanas que permitan la solución de este problema social, contemplado en el plan divino como un medio para la revelación al mundo del discurrir de los tiempos finales y del tan glorioso retorno del Mesías. El purgatorio quizás sea el destino donde se ve más claramente la misericordia de Dios actuando. Porque si no existiera ese lugar, estas almas estarían condenadas, porque sus pecados les impide llegar al cielo, debido a que allí entra solamente lo puro y lo santo. Tal es así que Jesús en una aparición dictó una oración para orar por las almas del purgatorio y acelerar su purificación.
En este video vamos a hablar de cómo ayudar a las almas del purgatorio y te voy a enseñar esa oración que Jesús dictó. Las almas del purgatorio murieron en la misericordia de Dios y por eso se les llama santas. Pero no han ido al cielo todavía porque tenían apego al pecado en el momento de su muerte. Y entonces deben someterse a una purificación dolorosa que se puede aliviar con nuestro auxilio. Ellos no pueden orar por sí mismas porque la oportunidad de merecer algo para ellas mismas era en la tierra. Pero como son parte de la comunión de los santos, dependen entonces de nosotros para ayudarles a aliviar el sufrimiento con nuestras oraciones y penitencias. El purgatorio tiene muchas referencias bíblicas sin mencionar su nombre, como quisieran los protestantes para saciar su lectura literal de la Biblia. El purgatorio se indica, por ejemplo, directamente en 1 de Corintios 3:13, donde dice: aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, o sea que irá al cielo. Mas aquel cuya obra quede abrasada, no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y esto habla de la purificación por el fuego, que es un tema recurrente en la Biblia. Purificación significa expiación de los pecados y de sus efectos en el alma. Y la purificación está relacionada con el fuego en las Escrituras, porque purificación y piromaníaco tienen la misma raíz en griego. La Biblia usa frecuentemente la metáfora de la purificación a través del refinado de metales en el fuego para quitarle las impurezas, como por ejemplo con el oro. De modo que en la Biblia está mencionado el proceso de purificación por todas partes. Y le llamamos purgatorio para ponerle un nombre. Y repito que es el fruto de la inmensa misericordia de Dios para salvar más almas pecadoras que si no de otra forma no podrían entrar nunca en el cielo. El purgatorio no es un proceso automático de crecimiento del alma, indoloro, para alcanzar la plena autorrealización, a través de una serie de reencarnaciones, como sostienen los practicantes del New Age. El optimismo barato prevaleciente en nuestra cultura sostiene que la vida de prácticamente todos termina automáticamente en un estado de felicidad inmediata. Porque el hombre moderno puede reconocer que tiene sus imperfecciones y defectos, pero no se ve a sí mismo como un pecador. Para ellos la purificación del pecado es una idea medieval, y también para los protestantes. Y esto está pasando también dentro de la iglesia, cuando algunos sacerdotes hablan de los difuntos como que ya están prácticamente en el cielo automáticamente después de morir. Los canonizan sumariamente sin siquiera conocerlos. Lo que llevó al cardenal John Henry Newman hace 150 años a decir: estamos apreciando una religión superficial, una religión hueca, a la cual no le vamos a sacar provecho en los días de angustias y problemas. Esta era ama a una religión exclusivamente alegre. Tomamos solo lo que es bello y atractivo y subestimamos lo que es severo y doloroso. Sin embargo, olvidamos la verdad de que el hombre tiene que ser irreprensible en santidad cuando deba rendir cuentas de su vida ante Dios en el juicio personal. Solo las almas santas tienen acceso directo a la morada feliz, donde nada impuro entrará. Y en 1943, Jesucristo se le apareció a la vidente y mística María Valtorta y le dio un mensaje revelador sobre el juicio y el purgatorio. Le dijo que las almas inmersas en las llamas purificadoras del purgatorio no sufren por otra cosa sino por el amor. No son desmerecedoras de poseer la luz,
pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son personas que mueren en estado de gracia, pero no han purificado totalmente su alma, no han pagado las penas que acumularon por los pecados cometidos en la tierra. Estas son palabras de Jesús. ¿Y en qué faltaron estas almas? Faltaron en el amor, porque de haber amado mucho hubieran cometido pocos pecados. Entonces Jesús le dijo a Valtorta que amando en la tierra es como se trabaja para el cielo, y aprendiendo a amar en el purgatorio es como se conquista el cielo, que en la vida en la tierra algunos no supieron merecer y por eso están en el purgatorio purificándose en este momento. Y le dijo además que el tormento del purgatorio básicamente es que el alma recuerda la visión de Dios que tuvo en su juicio particular. El haber solamente entrevisto a Dios representa un gozo que supera toda otra cosa creada, y el alma se deshace en deseos de volver a gozar esa dicha. De modo que el amor y la convicción de haber ofendido al amor es el tormento de los purgantes. Y nosotros podemos y debemos ayudar a las almas purgantes, dijo Jesús. Nosotros los vivos, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a esas almas del purgatorio para que progresen rápidamente en su purificación y puedan ser elevadas al cielo? Principalmente debemos orar diversas oraciones, una de las cuales es la que Jesús enseñó a María Valtorta y que te la diré más adelante. Y entre ellas están las oraciones del Rosario por las almas del purgatorio y la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Además, orar el Via Crucis, porque después de la misa y el Rosario es la oración más poderosa para ayudar a las almas del purgatorio. Hay que hacer novenas, celebrar misas, ofrecer comuniones por esas almas y adoración eucarística. También obtener indulgencia para ellas. Y pedir a la preciosa sangre del Sagrado Corazón de Jesús por ellas, siguiendo la idea de Santo Tomás de Aquino que dijo: a medida que el rocío refresca y levanta las plantas y flores marchitas, la sangre de Cristo revive, reconforta y trae nuevas esperanzas a las pobres almas del purgatorio. También surte efecto visitar el cementerio y rociar con agua bendita el suelo y las tumbas. Hay que difundir, además, las devociones a las almas del purgatorio, así más gente en la tierra ora por ellas. Y hay una devoción especialmente radical, de la que ya hemos hablado varias veces, que es el voto de ánimas o acto heroico de caridad, donde una persona hace la donación voluntaria del fruto de las obras que hizo para su salvación, poniéndolas en manos de la Santísima Virgen para que las aplique a las almas del purgatorio, teniendo la certeza de que luego habrá en el cielo un ejército de almas liberados por ella y que rezarán por ella. Y finalmente llegamos a la oración que dictó Jesús por las almas del purgatorio. El 24 de octubre de 1944, Jesús le dicta a María Valtorta una oración por las almas del purgatorio para que la difunda y roguemos por ello. La oración comienza diciendo: oh Jesús, que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado cómo serán eternamente los hijos de Dios, concede la santa resurrección a nuestros seres queridos fallecidos en tu gracia y a nosotros en nuestra hora. La oración sigue, y como es larga, la copiamos en la descripción de este video en YouTube para que la puedas bajar sin ningún problema y la puedas rezar permanentemente. ¿Te diste cuenta que ya no se habla de desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas? ¿En que desaparecían barcos y aviones inexplicablemente sin dejar rastros? Parecería que hubiera cesado la actividad allí, ¿no? Y hay una razón que puede explicar esto y que cierra perfectamente con las categorías cristianas de análisis. Y de ser así, nos da una serie de enseñanzas para liberarnos de los efectos del mal, a nosotros hoy. En este video
vamos a hablar sobre lo que descubrió un misionero cristiano como causa de esas extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, cómo organizó una estrategia para liberar la zona, y sobre el final hablaremos de las enseñanzas que tiene este procedimiento usado para la vida de cada uno de nosotros hoy. El Triángulo de las Bermudas tuvo su fama sobre todo en la década de los 60 y 70 del siglo XX, y se trata de un área que se extiende desde la costa de la Florida a las Bermudas y a Puerto Rico. Se afirmaba que algunos aviones y barcos que cruzaban el área desaparecían misteriosamente. También que el horizonte parecía cambiar, las brújulas enloquecían y las transmisiones de radio fallaban. Por aquellos tiempos se había dado una serie de teorías de por qué sucedían estas desapariciones y estas anomalías. Por ejemplo, vórtices generados por corrientes extremas y variaciones de temperatura que afectaban los campos magnéticos, una grieta en el espacio-tiempo, niebla electrónica, la liberación de hidratos de gas de metano producidos por el movimiento de sedimentos marinos en el fondo de los océanos, que reduciría significativamente la densidad del agua, haciendo que los barcos perdieran flotabilidad. Y luego explicaciones como platillos voladores o la emergencia del continente perdido de la Atlántida. Pero no eran más que teorías para explicar las desapariciones. Pero hubo una explicación que encontró el doctor Kenneth McCall y que aparentemente funcionó. Y es una explicación que está en línea con el cristianismo. Más bien es una teoría cristiana de lo que sucedía. El doctor McCall era un cirujano misionero y psiquiatra en China, anglicano y carismático. Y fue en China que comenzó a desarrollar su ministerio de liberación. Y en 1972, él y su esposa navegaban hacia las Indias Occidentales, donde él iba a dar una conferencia. Esto lo explica en su libro Sanar el árbol genealógico. Antes de llegar al Triángulo de las Bermudas, el capitán del barco preguntó a los pasajeros si estaban dispuestos a cruzar el Triángulo de las Bermudas, con lo cual ahorrarían 2 días de viaje. De lo contrario, debían navegar bordeándolo. Y los pasajeros contestaron que estaban de acuerdo en cruzar el triángulo. Y lo hicieron por unanimidad. Mientras estaban navegando por el triángulo, la caldera del buque explotó, pero afortunadamente pudieron componerla, no pasó a mayores. Pero lo más significativo es que en la medida que se adentraban en esa zona cálida y húmeda del triángulo, se empezó a sentir un sonido continuo, como un canto triste, un lamento. Entonces fue a preguntar en el barco quién estaba cantando. Y la tripulación le dijo al doctor McCall que ellos no estaban cantando, pero que también oían claramente el canto, y que no cesaba el canto. El sonido estaba en todas partes, y tenía desconcertados a los tripulantes, a los pasajeros, a todo el mundo. Y de regreso a Inglaterra, el doctor McCall comienza una investigación, convencido de que ahí sucedía algo sobrenatural. Y descubrió que el Triángulo de las Bermudas estaba en la ruta directa de África a América para los barcos de esclavos. Estos barcos eran veleros en esos días y dependían de los buenos vientos, y a veces se quedaban varados durante días en el mar de los Sargazos, que es adyacente al triángulo, cuando no había viento, ¿no? Y muchos de los esclavos morían ahí a bordo, y sus cuerpos eran arrojados por la borda durante generaciones. Se estima que en ese periodo podrían haber sido arrojados al mar 2 millones de almas. Y también leyó un libro de leyes sobre las demandas contra compañías de seguro que mencionaban cómo en el siglo XVIII los capitanes británicos habían ordeñado a las compañías de seguros
arrojando esclavos al agua y haciendo una reclamación para cobrar indemnización. Entonces llegó a la conclusión que eran esas almas de esclavos que estaban demasiado enfermos o demasiado débiles para ser vendidos o fueron directamente asesinados, quienes estaban gritando poseídas o maltratadas por los demonios. Esos lamentos tristes habrían sido los que escucharon los Macol y la tripulación del barco. Y entonces en 1977 reclutó a varios obispos anglicanos y sacerdotes para celebrar una Eucaristía jubilar especial para la liberación específica de aquellos que habían encontrado sus muertes en el Triángulo de las Bermudas. Esta Eucaristía se celebró también en las Bermudas y posteriormente organizó 12 grupos de oración de intercesión en Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Los grupos escribirían los pecados de los involucrados en la trata de esclavos, incluyendo Gran Bretaña. Y es así que en junio de 1977, él y otros se disculparon por lo que sus antepasados habían hecho e imploraron a Dios que mostrara a los esclavos muertos el camino hacia el cielo y los liberara de los demonios. Estos grupos, 12 grupos de intercesión, pusieron la lista de los pecados de su pueblo sobre la mesa de comunión, como lo hizo Daniel en el capítulo 9 de Daniel en la Biblia. Y como Daniel, confesaron los pecados de su pueblo y pidieron perdón. Y de repente, los 12 grupos, luego de hacer ese procedimiento, se comunicaron con el Dr. McCall aproximadamente al mismo tiempo. Dios había hablado a los 12 y había proclamado el perdón a los esclavistas y la curación del Triángulo de las Bermudas y liberado a las almas cautivas. Entonces, el Dr. McCall afirmó que la misa y las oraciones habían detenido los extraños incidentes. Y en los años posteriores, el Dr. McCall siguió la investigación y descubrió que los extraños sucesos del Triángulo de las Bermudas habían cesado drásticamente. Y así fue referenciado por varias cadenas de televisión del mundo. Ahora, ¿qué enseñanzas que podamos utilizar nos deja esto? Estas extrañas experiencias reflejan la antigua tradición cristiana de que lugares, edificios, habitaciones y objetos necesitan ser exorcizados y bendecidos. Estas bendiciones siguen el patrón familiar que encontramos en la bendición del aceite, el agua y la sal. Primero, oramos para expulsar cualquier mal que pueda residir en el lugar. Este es el exorcismo del mal. Y luego bendecimos el lugar, pidiendo a Dios que lo llene con su bondad, poder y la presencia del Espíritu Santo. Y esa es la bendición. Porque a veces el mal que está en un lugar llegó a través de una maldición que tiene que ser rota. Y en otras ocasiones se ha cometido un crimen en el lugar. Muchas casas embrujadas con demonios, por ejemplo, tienen una historia de algún asesinato o acto violento que tuvo lugar en esas instalaciones. Cuando se ha cometido un crimen, hay que hacer algo. Exorcizar y bendecir el lugar para rectificar el crimen y poner en reposo a los espíritus inquietos. En resumen, necesitamos orar por las personas, pero también por habitaciones, edificios, iglesias y otras propiedades, cuando han sido atacadas por maldiciones, hechizos y por grupos satánicos, cuando se hayan cometido crímenes u otros pecados graves, y cuando las personas infectadas por demonios han vivido o pasado tiempo visitando un lugar. También, por supuesto, cuando nos mudamos a un nuevo hogar o un lugar de negocios, o cuando, por ejemplo, un ministro se muda a una nueva asignación de la iglesia. En esos casos es sabio bendecir el lugar y orar por él. Debemos implorar que se derrame la sangre de Jesús sobre esa propiedad
y pedirle a Dios que derrame su bendición sobre la propiedad y la proteja del mal. Buenos días, familia Jesús, Camino, Verdad y Vida. Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Fraternal saludo en Cristo para todos. ¿Cuándo la iglesia será arrebatada? ¿Cuándo la iglesia será arrebatada? Vamos a empezar leyendo, queridos hermanos y hermanas. Mateo capítulo 24, versículos 29, 30 y 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si nos fijamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12, 13 y 14, vemos que se habla de algo muy similar. Vi asimismo cómo abrió el sexto sello, y al punto se sintió un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio o de cerda, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra a la manera de una higuera sacudida de un recio viento deja caer sus brevas, y el cielo desapareció como un libro que es arrollado, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus lugares. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice la palabra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando aquí dice los que hayamos quedado, está hablando del periodo de la gran tribulación, cuando se va a dar esa gran persecución a la iglesia por parte del anticristo, y muchos van a ser muertos, ¿verdad? Como nos lo dice nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí debemos entender que lo que será acortada es la tribulación de la iglesia, porque evidentemente la gran tribulación se vive en el quinto sello. Luego de esa gran persecución a la iglesia, donde muchos serán mártires, donde muchos hermanos y hermanas van a sufrir la muerte, la persecución, cárcel, vendrá el sexto sello, que es el preámbulo, que esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Es el preámbulo al día del Señor que comienza en el séptimo sello. Y aquí es cuando se va a dar el arrebatamiento de la iglesia, y por eso los días serán acortados. No van a ser los días acortados del reinado del anticristo, que ya está preestablecido cuántos van a ser, sino que va a ser acortados los días para la iglesia, porque seremos arrebatados en el sexto sello con la gloria de Dios. El verbo arrebatar en griego es arpazo y comunica que se ejerce una fuerza de manera súbita. Vemos que el día del Señor, es decir, la ira de Dios, comienza con el séptimo sello. La venida de Jesús será visible. A esto lo podemos ver, entre otros versículos, evidentemente voy a dar solamente uno. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es igual a lo que decía en Mateo, capítulo 24. Es decir, Jesús va a venir en las nubes, va a ser visible su venida para arrebatar al cuerpo de Cristo. Por esto de que es visible, vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15, 16 y 17 lo siguiente. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Ellos vieron la venida de Jesús y por eso se escondieron, por eso temieron, porque entendieron y comprendieron que el tiempo de la ira de Dios estaba por llegar, por comenzar. El tiempo verbal ha llegado puede tener dos significados. El primero describe un evento que ya ha ocurrido. El segundo describe un evento que ocurrirá pronto. Nosotros pensamos que debido al contexto en que se está dando esto, la correcta es la segunda, que describe un evento que ocurrirá pronto. Es decir, el sexto sello es la preparación, el preámbulo para el día del Señor que se dará en el séptimo sello. Y estas personas de aquí vieron a Jesús y por esto entendieron y comprendieron que pronto se iba a dar la gran ira de Dios, porque vieron llegar a Jesús en las nubes. Y también vieron estas personas cómo la iglesia de Jesús fue arrebatada. Todos aquellos que habían sido perseguidos, que habían sufrido tribulación, que muchos habían sido muertos, los que aún quedaban, los cristianos que aún, la iglesia perseguida que aún quedaba en la tierra, vieron cómo fueron primero los muertos resucitados y después fueron ellos arrebatados. Y ellos lo vieron, fue algún suceso visible y por eso temieron, porque entendieron y comprendieron que la ira de Dios estaba por llegar. Mateo capítulo 24, versículo 40-41 nos aclara esto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando Jesús venga en las nubes y mande a sus ángeles a los cuatro vientos, como dice que es por todo el mundo, significa esto, por los 4 puntos cardinales, va a ser un arrebatamiento visible. Van a ver cómo aquellos que estaban siendo perseguidos van a ser arrebatados. Además, Mateo capítulo 24 versículo 30, que dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es paralelo a Apocalipsis capítulo 6 versículos del 15 al 17 que les acabo de leer. Sobre la última trompeta, debemos decir en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 habla sobre esto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La final trompeta de la que habla Pablo no tiene nada que ver de la final trompeta del Apocalipsis. Aquí la final trompeta se refiere a la fiesta judía de las trompetas. Al final toque, que se llamaba la final trompeta, que era un sonido final que se extendía lo más que se podía y aumentaba de volumen, hasta que la persona que tocaba no podía mantener más el aire en sus pulmones. Esta es la final trompeta que nosotros pensamos que estaba hablando Pablo, y no la final trompeta del libro del Apocalipsis. Vemos entonces que cuando el Señor Jesús regrese, se lo va a ver en las nubes, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo serán resucitados, recibiremos al Señor en el aire. Y vemos también que en Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31 Jesús describe esta misma escena. Vemos cómo entonces todo apunta a que evidentemente el arrebatamiento de la iglesia se dará en el sexto sello. ¿Y cuándo vemos esto? En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Luego nos habla en el versículo 14 que estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, esta era la iglesia que creía en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal, que se bautizaron, nacieron de nuevo. Era la iglesia de Cristo. Y lo que habla aquí es que evidentemente se salió después de la gran tribulación, y la gran tribulación estuvo en el quinto sello. Pero también habla que había una multitud que no se podía contar, porque eran los muertos en Cristo de la iglesia, los muertos en Cristo
desde que comenzó la iglesia, y los que hayan quedado hasta el final, es decir, los que hayan sido arrebatados en ese momento, estaban todos unidos. Dice que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos aquí cómo esto simboliza a la iglesia que está en el cielo, con su amado Señor y Salvador, con el esposo, y que evidentemente luego va a caer toda la ira de Dios en el séptimo sello, y Dios dice que nos guardará de la ira, y esto es así, guarda a su iglesia de la ira. Y por eso se entiende ahora que los 144.000, una vez que vieron a Jesús en los cielos, van a ser sellados, y allí van a creer, y se van a hacer las primicias, como yo hablaba en el video anterior, que van a predicar el Evangelio a todo Israel, para que todo Israel sea salvo, porque ya la iglesia no va a estar más en ese, yo decía que según la Biblia va a ser un año el tiempo que dure la ira del Señor. En ese año va a haber un tiempo en que todo Israel va a ser salvo, ya no los gentiles, porque ya la plenitud de los gentiles entró a la iglesia, y ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra, sino en el cielo. Y bueno, y luego sí, Jesús va a estar evidentemente monitoreando y llevando toda la ira del Cordero, la ira de Dios, y luego regresará, pero ya vemos que cuando regrese para la batalla del Armagedón no se habla de trompetas, no se habla de que juntará a sus escogidos, sino que directamente viene para combatir al anticristo y todo su ejército, y bueno, y mandarlos al lago de fuego al anticristo y al falso profeta, y matar a todos aquellos que seguían al anticristo, para establecer el reino milenial, y la iglesia también bajará con ellos, con Jesús. También bajará con Jesús, igual que sus ángeles. Pero evidentemente vemos cómo en este estudio, y de acuerdo a la palabra de Dios, todo indica que el arrebatamiento de la iglesia será en el sexto sello. Será un arrebatamiento visible, con Jesús viniendo en las nubes, y nosotros iremos hacia Él para estar en el aire con Él. Estaremos luego en el cielo, evidentemente, y evidentemente todo apunta a que esto se va a dar en el sexto sello.